Hola, buen día, profesor. Soy la alumna Diana Janet Rosas García y mi caso a desarrollar es un caso muy polémico que involucró a México y a Estados Unidos. En este caso se llama Caso Rápidos y Furiosos. Esta fue una estrategia creada por la agencia estadounidense entre los años 2006 y 2011, con el objetivo de rastrear armas que eran traficadas a México. La idea era seguir y darle seguimiento a dónde iban esas armas y capturar a este crimen organizado que se estaba encargando de transportar armas ilegalmente. Vamos a puntualizar varias secciones, entonces lo vamos a dividir en el caso y en cómo varias estrategias nos ayudaron a esta investigación, pero de igual manera los pros y las contras de esta misma. Bueno, ¿qué fue exactamente esta operación? La estrategia consistía en dejar libremente que compradores ilegales compraran estas armas para seguirles el rastro. O sea que los agentes vigilaban todos estos tipos de movimientos durante las compras ilegales. Una de las principales estrategias era que en lugar de detenerlos, los dejaban cruzar la frontera con la finalidad de que los llevaran hasta donde se encontraban los cárteles. A esto se le conoce como, o sea, dejar a las armas caminar hasta su paradero criminal. La mayoría de las armas transportadas eran rifles de asalto como tipo AK-47 y varias pistolas de alto calibre. Muchas de estas armas terminaron en manos del cártel de Sinaloa y también del grupo Beltrán Leiva. Como segundo punto, vamos a hablar de cuáles fueron las estrategias encubiertas que se tomaron en este caso. Esta operación fue sumamente encubierta, ya que no se le informó al gobierno mexicano y se hizo en secreto con vigilancia, escucha telefónica y seguimiento a los compradores criminales. Este plan, que era seguir las armas, parecía muy inteligente, pero al final del caso terminó siendo un desastre. Aquí lo que nos importa es saber las estrategias que se utilizaron en esta infiltración. Más de 2,000 armas sí cruzaron la frontera y de esas el 65% se extraviaron. Muchas de esas armas fueron usadas en asesinatos tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tuvo este caso? Primer punto, una de las armas que fue transportada ilegalmente fue utilizada para el asesinato del agente Brian Terry en 2010, lo que hizo que ese caso destapara toda la operación. En México las armas fueron encontradas en distintas masacres, como en lugares de Ciudad Juárez, ya que se calcula que más de 150 homicidios están relacionados con estas armas. La presión política y mediática fue enorme. Incluso el Congreso de Estados Unidos abrió una investigación, por lo que varios funcionarios fueron hasta despedidos. Y por parte del gobierno mexicano, el gobierno mexicano estuvo muy molesto por no haber sido informado sobre esta operación. ¿Qué aprendemos de este caso? Pues la operación Rápidos y Furiosos es el claro ejemplo de cómo una operación fue mal planeada y mal clasificada, ya que no hubo una ejecución adecuada, ya que la intención era frenar a los cárteles y el tráfico de armas ilegal. Pero al perder el control de esas armas, se causó más violencia y más muertes. También nos deja ver la importancia de la colaboración entre países, sobre todo cuando se trata de seguridad. Algo súper fundamental son las operaciones encubiertas, ya que la inteligencia debe ir acompañada de responsabilidad y control, ya que si no las consecuencias pueden ser peores que el problema que quieren resolver. Ahora vamos a puntualizar las estrategias que se utilizaron dentro de esta operación. Como se los mencionaba anteriormente, la estrategia dejar de caminar, mejor conocida como, constaba que en vez de detener a los compradores, dejaban que estas armas pasaran por la frontera mexicana, ya que la idea era rastrear el camino que seguían esas armas para llegar a los líderes del narcotráfico. También se utilizaron las vigilancias encubiertas y el seguimiento. Esta constaba en que los agentes vigilaban a los compradores y los seguían en su trayecto de la compra, usando vigilancia activa y escucha telefónica para no alterar a los criminales. Otra estrategia fue el uso de compradores internacionales. Esta estrategia se basa sobre personas que compraban legalmente en Estados Unidos y luego las revendían en México. Esto fue clave para darle seguimiento y rastreo a dónde llegaban esas armas. También los dispositivos de rastreo y armas. En algunos casos las armas tenían dispositivos o números de serie que permitía a los agentes rastrearlas y encontrarlas de una manera más fácil. La operación secreta sin informar a México. Esta estrategia se mantuvo oculta al gobierno de México para evitar que la información se infiltrara y evitar el saboteo de esta misma. Para terminar el video, creo que la operación Rápidos y Furiosos nos deja un aprendizaje muy claro. No basta con tener una estrategia de operación encubierta ambiciosa, si no se tiene el control total sobre su ejecución, ya que la idea de rastrear las armas suena un poco lógica, pero en la secuencia de este trayecto para realizar el descubrimiento de los capos del narcotráfico, falló esta operación, ya que se subestimó el riesgo y se perdió el control dentro de esta misma, y tuvo muchas consecuencias por ende. Como estudiante y como cursante del Diplomado de Inteligencia y Contrainteligencia Criminológica,
Creo que es muy importante saber cómo operar y cómo utilizar estas estrategias, ya que podemos tener varias alternativas, varias soluciones o varias maneras de llevar a cabo una infiltración o una operación encubierta, pero es muy importante tener ética coordinada y responsabilidad. Este caso nos deja como aprendizaje cómo es que funcionan las operaciones encubiertas y las infiltraciones dentro del país o asociándose con otros países. La importancia que tiene saber cómo llevar una operación encubierta. Esto de Rápidos y Furiosos fue un tema muy polémico que dio mucho de qué hablar, ya que la operación al final de cuentas tenía un objetivo, las operaciones y las estrategias eran buenas, claro, pero faltó más responsabilidad y ética por parte de los agentes, lo que nos deja en claro que es muy importante tener una visión y una noción de cómo se tienen que realizar las cosas, ya que no solamente se pueden utilizar o usar estrategias a la ligera. Es por esto que este caso nos da mucho de qué hablar, ya que el 50% que es bueno nos enseña cómo estas estrategias nos ayudaron a llegar al paradero y a los capos del narcotráfico, pero como el otro 50% también nos dice que en su totalidad no tuvo gran éxito por la falta de colaboración entre países y por no saber y llevar un seguimiento adecuado de estas mismas. Es muy importante saber cómo utilizar estas estrategias, ya que son sumamente buenas y nos pueden ayudar a resolver muchos de los demás casos que existen en México o en otros países. Gracias por ver este video, espero tenga una buena tarde, profesor. Hasta luego.